Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historia sin pretensiones. Y esta vez nos acompaña Daniel Aquillué, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, profesor del Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza y autor de por lo menos dos libros, como es Guerra y Cuchillo, Los sitios de Zaragoza, no sé si se ve, Los sitios de Zaragoza 1808-1809 y España con honra, una historia del siglo XIX español, 1793-1993. Si quieres añadir algo más, Daniel, este es tu momento. Simplemente que estoy encantado, como siempre, de dar la turra decimonónica que me deis. Espacio y Yo voz. es encantado de leerte, bueno, de los dos libros que ya has visto que tengo aquí, me los he leído, de leerte en redes sociales donde eres muy activo, o sea que, y de turra, bueno, pues oye, quien lo considere una turra, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pero vamos, me parece cualquier cosa que dices en redes sociales con un sentido, independientemente ya del siglo XIX, cosas actuales, comentarios, críticas, que me parece que tiene todo una coherencia y un sentido perfecto. O sea, que en ese sentido nada que rebatir. Bueno, pues darte las gracias y estar aquí con nosotros y, bueno, pues pasar un rato hablando de historia del siglo XIX, ¿no? Hoy vamos a hablar concretamente de la Guerra de Independencia, que así se llamó, la de principios del siglo XIX, y luego nos detendremos también un poco en los sitios de Zaragoza, ¿no? Que Zaragoza como la protagonista, con aquellos asedios a la que fue sometida la ciudad por el ejército napoleónico y que al final, bueno, la convirtieron en mito y en un ejemplo de resistencia, como luego nos contarás. Pero vamos por partes, vamos a entrar en materia. Vamos a ver, para empezar, podemos hablar de guerra de independencia como tal, porque aquí en España la conocemos como guerra de independencia, pero por ejemplo los británicos hablan de Peninsular War, pero también he leído guerra civil, he leído guerra internacional. Daniel, ¿qué nos cuentas? Bueno, el tema de cómo llamamos a los conflictos o a los periodos históricos siempre tiene algo de debate, ¿no? Porque intentamos ajustar el concepto a lo más, a la realidad histórica, ¿no? Y claro, la que conocemos comúnmente como Guerra de Independencia Española, de 1808 a 1814, se construye como tal a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, ya como mito nacional, ¿no? Naciente o nación española moderna en construcción. Pero ese propio nombre no existía en 1808, en el que se hablaba de guerra contra Napoleón o guerra contra el francés, o en la obra más canónica de comienzo del siglo XIX, que es la de 1835 del Conde de Toreno, hablo de una expresión que a mí me gusta mucho, que es levantamiento, guerra y revolución, ¿no? Para agrupar todo lo que ocurre en esos 3 años. Claro, los ingleses y los británicos hablan de guerra peninsular porque sí incluyen Portugal y, claro, todas las denominaciones dejan algo fuera, ¿no? Porque si ponemos el foco en el eje nacional de españoles contra franceses o españoles contra Napoleón, nos dejamos fuera, por un lado, a los españoles que fueron partidarios de los Bonaparte, tanto de Napoleón como de José, del rey José, que eran los afrancesados o josefinos. Igual hay un matiz de guerra civil, aunque fueran una minoría. Si hablamos de la guerra en España, vamos mirando el conflicto solo con un ojo, que la guerra implicó a Portugal, al escenario ibérico, y se enmarca en un conflicto mucho más amplio que son las guerras revolucionarias y napoleónicas. España no está al margen de todos estos conflictos. Y además es una guerra internacional porque en el bando leal a Fernando VII van a combatir, los españoles por supuesto leales a Fernando VII, pero también van a combatir portugueses contra a Napoleón, británicos, ingleses, escoceses, irlandeses y luego irlandeses también. Van a También van a combatir incluso descendientes de valones, de suizos, de irlandeses que estaban al servicio del rey de España, que eran ejércitos multinacionales. Y en el bando napoleónico, a su vez, es también un ejército multinacional. No solo son franceses, son alemanes, italianos, austriacos. Bueno, austriacos no. Bueno.
alemanes e incluso algún Polacos español. Entonces, y polacos, ¿no? y polacos. Digo, me estoy dejando a alguien, he Algunos dicho se a la los han polacos quedado. que no eran polacos, que además fueron varios miles los que combatieron en España y en particular en Zaragoza, ¿no? Si mal no recuerdo, esto lo estudió Cristina Gómez Caizán, llegaron a combatir en España más de 20.000 polacos, No son pocos. la guerra de independencia, que no, no es poca cosa. O sea que sí podemos hablar de una guerra internacional, o sea que tampoco pasa nada por decirlo así, ¿no? Definirla como guerra internacional. No, es la vertiente ibérica de las guerras napoleónicas. Claro, todo el mundo concentrado aquí. Y todo esto también tiene una extrapolación a Sudamérica, ¿no? A nuestras colonias, porque ahí también hubo movimientos, no con el ejército napoleónico, pero bueno, encima estaba aquello en ebullición de su independencia y también hubo partidarios de unos y de otros. Y claro, cuando llegan las noticias a los virreinatos, lo primero que se forman son juntas de gobierno al estilo de lo que había pasado en la península ante la ausencia del rey cautivo, Fernando VII, ¿no? Y en su nombre. Y se van a enviar dinero e incluso va a haber hispanoamericanos que estaban en el ejército real en 1808 que van a combatir a Napoleón. Por ejemplo, el futuro general José de San Martín, que será luego el líder de las independencias de Argentina y Chile, está combatiendo en la batalla de Bailén con el ejército español o en el asedio de Badajoz posteriormente. Luego también en Hispanoamérica había miedo a una invasión francesa. Se desconoce el gobierno del rey José y de Bonaparte, Napoleón Bonaparte, y, por ejemplo, se fusila a los sospechosos de los francesados, como en el caso de Buenos Aires, al que había sido virrey, que era Santiago de Liniers, quien había defendido también el virreinato de las invasiones inglesas previamente. Y, y no hay una ruptura hacia una rebelión hacia la independencia hasta unos años posteriores a 1808. Incluso se crean cuerpos de milicias, se crea un cuerpo de voluntarios en México, un cuerpo de voluntarios de Fernando VII, y se preparan pues, por si llegan enviados napoleónicos que los van a apresar, no les van a reconocer autoridad ninguna. Mm. Y hablando de internacionalidad, tienes un episodio en tu libro, concretamente en el de España con Honra, que nuestra guerra llega a Dinamarca. Sí, porque como la alianza cambia casi de la noche a la mañana, ¿no? A finales de mayo de 1808, cuando ya se inicia la guerra, se pasa de la monarquía española aliada del Imperio Napoleónico a unos días que se invierten las tornas y pasan a estar en guerra y el antiguo enemigo, que era el Reino Unido, pasa a ser aliado, ¿no? Esto pilla a toda una división, la división del Marqués de la Romana, unos 15.000 soldados, infantería, caballería y artillería, desplegados en Dinamarca. ¿Qué hacía esta gente ahí? Bueno, a veces también nos olvidamos de que era común a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX las expediciones de tropas a distintos puntos del mundo. Y esta era una de ellas, en virtud de la alianza entre Carlos IV y Napoleón Bonaparte en la dinámica y la política del bloqueo continental decretado por Napoleón contra el Reino Unido a partir de 1806, se cierran todos los puertos del continente al comercio y a los navíos británicos. Un problema será Portugal, que desencadenará luego la invasión de Portugal y luego de España, y otro problema lo suponía Dinamarca. Aunque el rey danés era aliado de Napoleón, estaba amenazado por la Royal Navy británica, que de hecho bombardeó en 2 ocasiones Copenhague. Entonces, para mantener la lealtad de Dinamarca a la alianza con Francia y con Bonaparte y mantener el bloqueo continental, se despliegan tropas napoleónicas en Dinamarca. Y en apoyo van esos 15.000 soldados al mando del Marqués de la Romana, 15.000 soldados españoles, que cruzan a pie desde España, Francia, Alemania y llegan a Dinamarca a comienzos de 1808. Y allí están desplegados cuando les llegan las noticias de que a finales de mayo, primeros de junio, se han formado juntas de gobierno
que Fernando VII está cautivo en Valencé, que José es el nuevo rey, se les dice que juren lealtad a José Bonaparte, se niegan y empiezan a conspirar para huir de Dinamarca, lo que conseguirán unos 9.000 soldados, incluido el propio Marqués de la Romana, en navíos de la Royal Navy. Y previo paso por Londres, acabarán desembarcando en la costa norte de España, en Asturias fundamentalmente, y combatir aquí a los franceses de Napoleón. Los 4.000, 5.000 que no consiguen esa gran evasión, porque es una proeza y es toda una aventura, acabarán en depósitos de prisioneros y algunos acabarán integrándose en unidades napoleónicas e incluso combatiendo la campaña de Rusia de 1812. O sea, una historia tremenda. Bastante peculiar, peculiar. Oye, para ponernos en situación, sobre todo por si tenemos algún oyente despistado que no se sitúa históricamente, vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Porque aquí hay personajes tan importantes como Godoy, como el rey Carlos IV, como Napoleón, como el futuro Fernando VII, un poco los antecedentes para situarnos en este inicio de la guerra. ¿Por qué se llegó a esa guerra? ¿Por qué estaban aquí los soldados franceses? Por decirlo de alguna forma muy simple. Bueno, volvemos al bloqueo continental que comentaba de 1806. Dinamarca tenía esos problemas con la Royal Navy, pero en el caso de Portugal, la monarquía de los Braganza era tradicionalmente aliada del Reino Unido, con lo cual no se adhiere a ese bloqueo. Con lo cual Napoleón va a firmar el Tratado de Fontainebleau con Carlos IV y Godoy para permitir el paso de un cuerpo de ejército napoleónico que conjuntamente al ejército del rey de España invadirá Portugal, ¿no? Problema, eh, no va a pasar solo un cuerpo de ejército, sino que serán más de 100.000 soldados napoleónicos los que cruzan la frontera pirenaica y muchos se acantonarán en plazas españolas, San Sebastián, Barcelona, Pamplona y en la propia Villicorte de Madrid. Con lo cual van a generar fricciones con la población local, con la población civil, que tiene que darles suministros y alojarse ingente cantidad de tropas, supuestamente aliadas. ¿Y cuál es el problema? Que el ejército napoleónico estaba acostumbrado a vivir sobre el terreno. ¿Y qué ocurría en la España peninsular? Pues que desde 1803 se habían juntado, lo que yo siempre digo, los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Había una tremenda crisis. Primero, por una crisis en el campo. Una serie de malas cosechas, se habían echado a perder, se habían empobrecido el medio rural. Y la agricultura era el sostén económico, ¿no? Luego se habían producido unos brotes de fiebre amarilla, una epidemia, en los principales puertos españoles, en Barcelona, en Cartagena, en Málaga, en Cádiz, con lo cual eso había afectado negativamente a la población y a la economía. Y por si fuera poco, había una crisis comercial derivada del corte de comunicaciones con la América española tras la derrota de Trafalgar en 1805, ¿no? Por la guerra contra el Reino Unido. Con lo cual se juntaba ahí todo para que la economía, la de 1808, estuviera hecha un desastre y no se pudiera suministrar y habituallar convenientemente a los aliados franceses. Con lo cual estos recurrían a requisas forzosas e incluso saqueos. Y obviamente a la gente no le gustaba que unos soldados muy aliados que fueran les robaran y maltrataran, ¿no? Y a todo esto ya la puntilla acabaría siendo en esa primavera de 1808 la crisis política, ¿no? Había mucho descontento contra el generalísimo Manuel Godoy, descontento por parte de la nobleza, que se había visto desplazada por el favorito de los reyes, descontento por parte del clero, por la política ilustrada de Manuel Godoy, y descontento de la población civil, que como digo, las clases populares sufrían esta crisis económica y culpaban a quien estaba en el gobierno, y además por las exigencias napoleónicas y por la crisis económica y por intentar restaurar también la Real Armada tras Trafalgar, Godoy había implementado nuevos impuestos, con lo cual aún se sobrecargaba más a la población, a las clases populares, con lo cual su odio se focalizaba contra Godoy. Y fue encauzado esa movilización popular por el partido
fernandino que se llama, los partidarios del príncipe Fernando, futuro Fernando VII, que era esa nobleza y ese clero descontentos, que acabarán por dar un golpe en motín de Aranjuez entre el 17 y 19 de marzo de 1808, echan a Godoy, que queda prisionero, y acaban forzando, mediante coacción, la abdicación de Carlos IV en Fernando VII, que será rey de España entre marzo y el 6 de mayo de 1808. Bueno, es una síntesis muy exacta de qué situación es la que estamos para que, claro, llegara un ejército francés, en teoría aliado, pero que al final acabó pagando los platos. Y una pregunta que me figura a un historiador, es una pregunta un poco incómoda, es un what if, ¿no? Porque llega Napoleón con sus aires, parece que frescos, en contra del antiguo régimen. Aquí nos encontramos a un Fernando VII que la historia no le ha puesto no lo ha puesto muy bien por los hechos, no porque haya sido algo. Entonces, pregunta, o sea, si Fernando VII no hubiera subido al trono, si hubiera sido todo distinto con un Napoleón victorioso, ¿qué rumbo hubiera cogido este país? También es verdad que nos podíamos meter en otro charco, porque Napoleón sabemos cómo acabó. Bueno, si la guerra la ganan las tropas napoleónicas, primero que tendría que haber pasado para que ganara la guerra. Tendría que haber pasado que Napoleón hubiese vencido en las guerras continentales, al menos. Ya no digo al Reino Unido, pero en el continente, que se hubiese llegado a un statu quo entre el Reino Unido y Napoleón. ¿Y qué hubiese tenido que pasar para que Napoleón venciera en el continente? Pues que la campaña, para empezar, que la campaña rusa o no hubiera existido de 1812 o se hubiese resuelto con una batalla campal y un tratado de fin. Entonces Napoleón hubiese podido enviar más tropas a España, alcanzar algún tipo de pacto con las élites fernandinas y sentar en el trono a José I. ¿Qué hubiese pasado? Pues, ¿qué hubiese pasado en Europa, no en España? Porque hubiese sido el orden napoleónico con una Francia con estados satélites y un imperio, que era un imperio depredador, ¿no? Que extractivo, hacia favoreciendo el comercio con Francia. Pues es buena pregunta, ¿qué hubiese pasado entonces? Porque siempre se suele plantear esta pregunta de se quedan los franceses, pero nada más cambia en el resto de Europa. Y que no es Claro, así. entonces se hace un poco la trampa, que no se puede analizar esa ucronía centrada solo en España, pero si se centra solo en España, se hubiese ido hacia el establecimiento en paz de un régimen político monárquico de carta otorgada con el Estatuto de Bayona, con unas cortes extremadamente limitadas y de carácter aristocrático, con doble cámara, con unas mínimas libertades civiles, una unificación administrativa con departamentos, con ese proyecto en vez de departamentos de provincias por nombres de ríos, en vez de por nombres históricos, con una centralización más fuerte del poder ejecutivo, pero con pocas libertades políticas, ¿no? Al estilo del autoritarismo napoleónico y en la línea de un despotismo ilustrado anterior, ¿no? Con un mercado unificado con Francia, ¿no? Entonces, claro, esa dinámica, por ejemplo, es una dinámica política mucho más conservadora que la que plantearon las Cortes de Cádiz, que era una dinámica Claro. revolucionaria. Y era una línea que, por ejemplo, es la que hubiese gustado seguir a María Cristina de Borbón cuando convoca Cortes en 1834. Entonces, en ese sentido, pues hubiese llegado un momento que seguramente hubiese habido una oposición revolucionaria o liberal que hubiese acabado con ese sistema de carta otorgada, con lo cual volveríamos a las dinámicas que siguió el 19 europeo, España, Francia y otros países. Con lo cual, si ponemos el foco solo en España, no cambian tantas cosas, y si ponemos el foco a nivel europeo, tendría que cambiar todo en un orden napoleónico muy distinto en todo el continente. A ver, escuchándote esta explicación genial, me hace mucha gracia porque todos los 2 de mayo en redes sociales pues se genera
una polémica. Yo ya no entro en las polémicas baratas que hay muchas, no, no, gente con historiadores hablando, opinando Mm, sobre este tema, ¿no? Y parece que Napoleón, bueno, pues iba a ser el gran salvador, pero es que Napoleón era emperador. O sea, nos hubiera tratado como lo que acabas de decir tú antes. Seríamos una parte más del imperio, como otras zonas de Europa. Entonces, siempre está ahí el que parece como si, al ser tan malo Fernando VII, como si cualquier otra cosa que hubiera venido hubiera sido mucho mejor, mucho mejor. mm, Uf, claro. hay mucha, Eh, mucha tela que cortar. Es que se obvia que a la altura de 1808 Napoleón no es el primer cónsul, el hijo de la Revolución de 1799. Es un emperador autoritario, ¿vale? Que considera al resto de países europeos, incluso los aliados, como al servicio de su imperio de Francia. Y que es un autoritario dentro de la propia Francia, ¿no? Ha limitado mucho las libertades y la revolución se ha quedado en el nombre y en la cuestión administrativa y de Estado, no en la cuestión política de derechos y libertades. Y luego se obvia por la parte española el proceso revolucionario iniciado en 1808 y sobre todo con las Cortes eh, reunidas primero en la isla de León, luego en Cádiz, ¿no? Que es un proceso revolucionario que va más allá de cualquier carta otorgada por Napoleón en 1808. Y aquí siempre recuerdo una frase en la magnífica serie de Mario Camus de 1982, que está disponible en la plataforma de RTVE, Los desastres de la guerra, es maravillosa, en 6 capítulos. Me parece que es en el segundo capítulo, cuando Napoleón entra en Madrid, bueno, no entra, se queda en Chamartín en diciembre de 1808, aparece Marchena gritando con papeles con los decretos de Chamartín que abren la Inquisición, pues el Palacio Real entra gritando: este hombre es Voltaire a caballo, todo emocionado, ¿no? Pero ese es el mito también que se creyeron los propios afrancesados, ¿no? Porque era el déspota ilustrado que a golpe de decreto establecía lo que él consideraba el bien para el pueblo sin concurso del pueblo, ¿no? Claro. Y yo voy más allá para negarlo, ¿no? Napoleón no era Robespierre a caballo, no era un revolucionario, sobre todo Napoleón de 1808. El joven Napoleón de carácter revolucionario había quedado muy enterrado ya para entonces por el propio Napoleón. Oye, y otro tema has hablado tú antes del proceso de romantización, ¿no? Que tuvo la propia guerra de independencia en nuestra historia, ¿no? Y un episodio que siempre ha estado ahí muy, muy romantizado, o sea, es el famoso levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Que históricamente se ha considerado como la chispa, como el punto de inicio de esta guerra y de todos los levantamientos que hubo posterior, pero en tu libro no hablas como exclusivamente este día, ¿no? Ni estos hechos. Bueno, el 2 de mayo, más que yo lo veo más que como el inicio de la guerra, que no lo fue, como el fin de un ciclo. El fin de un ciclo de motines populares contra las tropas napoleónicas todavía aliadas, que comienzan ya a finales de marzo y se prolongan con un reguero de altercados, tumultos, asesinatos y tensiones contra la población civil, evidentemente de las clases populares, y soldados napoleónicos. De hecho, caerán asesinados en abril, creo que 172 soldados a manos de paisanos españoles. Hay tumultos en Burgos, habrá tumulto en Vitoria cuando pase el rey. Hay tumultos también en León y luego, por supuesto, en la capital, en la Villa y Corte de Madrid, hay un reguero de altercados, ¿no? Y el 12 de mayo es la gran explosión de todo ello, ¿no? Porque sigue siendo rey Fernando VII hasta el 6 de mayo. De hecho, en la Gaceta del 5 de mayo salió un manifiesto de Fernando VII criticando a esos facciosos que se han sublevado en Madrid contra su caro aliado Napoleón, del que quería ser reconocido él como monarca de España, aunque luego cayó en una trampa, en esas abdicaciones de Bayona. Y luego las autoridades españolas están en contra de ese motín y ayudan a las tropas de Murat a su represión, dando orden el ministro de la Guerra, O'Farrill, de que el ejército real español se quede acuartelado. Y salvo Ruiz, Daoiz y Velarde, y unas decenas de voluntarios del Estado que combaten en Monteleón, todos obedecen, mal que bien, en sus cuarteles. Entonces,
los 2.000 a 4.000 personas, hombres y mujeres, que se lanzan a las calles a la caza del francés ese 2 de mayo en Madrid, durante varias horas de esa mañana, de lunes, eh, lo que reflejan es la furia y la exasperación por esos abusos del ejército napoleónico que llevan viviendo varios meses. Y también una indignación política por la marcha los miembros que quedaban de la familia real, especialmente el infante Francisco de Paula esa mañana, ¿no? Con el grito "se nos lo lleva". Y es que además era una población que venía movilizándose en sentido político, por lo menos desde el motín de Aranjuez de marzo, y que había desbordado a las propias autoridades y a los propios conspiradores del partido fernandino. Pero ocurre el motín, son reprimidos por Murat con las cargas de caballería, en Monteleón, los fusilamientos en Príncipe Pío, y no ocurre nada. Lo más que pasa es un bando que luego será posteriormente eh, tergiversado o modificado por de los alcaldes de Móstoles, que lo envían al capitán general de Extremadura, a Badajoz, que dicen así, convocan una reunión y dicen, pues esto ha estado feo, esto que han hecho los franceses, pero nada, no pasa nada. Será a partir del 6 de mayo cuando lleguen las noticias de las abdicaciones de Fernando VII, que han picado la corona en Napoleón Bonaparte, en las ciudades libres de franceses, donde se formen, haya tumultos populares, haya violencia contra las autoridades españolas favorables a la alianza con Francia o que habían sido favorables a Godoy, caerán asesinadas, muchas de ellas, como ha estudiado José María Cardesín. Se formarán juntas de gobierno que declararán la guerra a Napoleón y formarán nuevos ejércitos para combatirla. Y esto pasa especialmente a partir del 23, 24, 25 y 26 de mayo de 1308. Pasa en Oviedo, Cartagena, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Badajoz, Cádiz. O sea que Y entonces sí, empieza la guerra. claramente podemos considerar el 2 de mayo un hecho aislado que tiene mucho que ver, pero que no tiene que ver tanto con todo el proceso luego de la propia guerra. Tiene que ver con la dinámica de protesta popular previa. Y es la gran explosión. Y luego, una vez inicia la guerra, retrospectivamente se dirá, empezó aquí, por los propios combatientes, diciendo que justificarán incluso las juntas de, sí, la sangre derramada en Madrid el 2 de mayo. Ujú. Pero se lo han estado pensando todo el mes de mayo, ¿no? Pues Se ha idealizado. el 2 de mayo no es causa, es usado, es un previo importante, pero no es la causa de la guerra. Ujú. Se ha idealizado, en definitiva, como Sí, tantas cosas que se han idealizado de la propia guerra. Oye, y en este sí. romanticismo. De hecho, casi Sí, fue sí, fiesta nacional el 2 de fíjate. mayo, pero no, Y, al y- final. y en este proceso de romantización, yo me figuro que pues, Benito Pérez Galdós, con sus episodios nacionales o incluso las pinturas de Goya, han ayudado o, bueno, o eran independientes, han utilizado luego. A ver, la guerra de independencia como mito y como parte de la identidad histórica, historicista de España, va a ser ampliamente usada a lo largo de toda la época contemporánea, ¿no? En la pintura tenemos a Goya, pero más que Goya, que no deja de ser una pintura, en el caso de la guerra, los desastres del 2 de mayo, del 3, que refleja los horrores de la guerra, no es una pintura épica, es la pintura de historia de la segunda mitad del siglo XIX, con, por ejemplo, César Álvarez Dumont, que pinta el Gran Día de Gerona, o la defensa de San Agustín en Zaragoza, que son cuadros que reflejan una actitud más heroica, ¿no?, de la guerra. Luego tenemos la historia canónica que se escribe del 19 en España, que es la de Modesto Lafuente, ¿no?, que compara Zaragoza y Gerona con Sagunto y Numancia, el gen bélico español. Y luego tenemos su traslación a la literatura con el gran Benito Pérez Galdós, con sus episodios nacionales, cuya primera serie está dedicada en exclusiva. Bueno, empieza con Carlos IV y Trafalgar, pero luego está muy centrada en la guerra contra Napoleón, y van a ser unas novelas de mucho éxito. Y son unas novelas
Galdós se inserta en una cultura política republicana, progresista, pero todas las culturas políticas españolas del siglo XIX eran nacionalistas españolas. Y Galdós no escapa a ello. Eso sí, da una visión distinta a la que podía dar un conservador recalcitrante o un carlista, pero a través de las novelas de Galdós también se nacionaliza y se mitifica la guerra de independencia. Y eso no quita para que sigan siendo unas magníficas novelas que yo disfruté y disfruto todavía hoy. Y metidos ya en el campo de la leyenda, o sea, vamos a hablar un poco de la guerrilla, porque yo creo que se ha mitificado mucho, ¿no? El papel de la guerrilla, de los guerrilleros, luego en el mundo actual, cualquier ejército que tenga sus unidades de asalto, unidades especiales, unidades de comandos, siempre está como muy relacionado con la guerrilla, ¿no? La guerrilla tuvo un papel, evidentemente, eso no es ocultar, pero fue tanto como nos ha trasladado la historia. El- Leí, después de escribir estos libros, podía haber leído antes, pero no lo conocía, a un autor que tiene un libro que es La guerra interminable, Antonio Carrasco. Es muy interesante, analiza muy bien la organización de las guerrillas, de las partidas y el componente social que tenía. Porque, a ver, las guerrillas, por un lado, la historiografía más clásica británica, que en algunos aspectos no ha avanzado mucho en este sentido, sigue achacando la victoria frente a Napoleón en exclusiva al ejército de Wellington, diseñando el papel de las guerrillas. En cambio, en la época romántica, a mediados del XIX, y luego el historicismo nacionalista de finales del XIX, eh, mitificaron, por otro lado, demasiado a la guerrilla, como si no hubiese existido un ejército regular, ni hubiese existido otro tipo de combate, por ejemplo, para derrotar a Napoleón en la península. Las guerrillas tuvieron su auge entre 1809, especialmente a partir de la derrota de Ocaña y la dispersión de ese gran ejército de 50.000 hombres español, y en 1813, ¿no? Aunque no tenían nada que ver las primeras partidas, con patente de corso, según el corso terrestre de la Junta Central de 1809, que solían ser partidas más pequeñas y que atacaban a pequeños destacamentos y convoys o retaguardias o pequeñas guarniciones o correos, que la guerrilla que acaba la guerra, ¿no? La guerrilla que acaba la guerra, el empecinado, por ejemplo, manda sobre una división de, parece que son 6.000 o 7.000 hombres, que coopera como una división del ejército con los aliados británicos, con otros cuerpos de ejército español. Con lo cual, en la guerrilla, la imagen idílica, que es, digamos, para entendernos, la imagen que tenemos de Curro Jiménez, eso es algo puntual y en los inicios. Luego va a evolucionar y había mucha más heterogeneidad. Y la guerrilla sí que contribuyó, por ejemplo, a una dinámica de guerra total, ya que se difuminan los frentes, no hay una retaguardia clara, porque la retaguardia es un escenario bélico por las acciones de la guerrilla, y también se difumina la distinción entre combatiente militar y civil, porque los civiles también van a combatir. Con lo cual, las represalias que toman las autoridades josefinas y bonapartistas van a implicar castigos a la población civil, y eso va a provocar alimentar las guerrillas, va a provocar también una espiral de violencia, ¿no? Esos desastres de la guerra. Y las guerrillas tuvieron gran asentamiento, por ejemplo, en la zona de Castilla y de León, en la meseta norte, su meseta norte. En Andalucía se dio el fenómeno tanto de la guerrilla como de la contraguerrilla, es decir, de fuerzas irregulares pagadas por los bonapartistas para combatir a la guerrilla. También en la zona de Navarra y Aragón, parte de Cataluña, va a ser muy intenso el fenómeno guerrillero, o en toda la zona del sistema ibérico, y van a ser una constante, incluso Napoleón llegará a desplegar a la Guardia Imperial y al general Hugo para combatir al empecinado, ¿no? Que es uno de los guerrilleros más famosos. Claro, que eso que acabas de decir del empecinado con un cuerpo de ejército de 6.000 combatientes me recuerda mucho a los cuerpos de auxiliares que tenían las legiones, ¿no? Que eran tantos como los propios legionarios romanos. O sea, que eso ya de guerrilla, ya ahí Claro, no hay
Y es que esta guerra irregular ha existido siempre. Lo que ocurre a partir de 1809 en España es que el fenómeno se amplifica a un nivel no visto, ¿no? Que cada vez me parece que son las cifras, se estiman en más de 30.000 hombres y algunas mujeres en las partidas de guerrilla, ¿no? No es unos pequeños destacamentos, unos centenares, no, son más de 30.000, con una permanencia en el tiempo constante desde 1809 hasta 1813. Y luego seguimos un poco ya no con la leyenda, sino con ese romanticismo que le dimos y sobre todo el engrandecer a determinados personajes que a lo mejor no hicieron tantos méritos para haber pasado nuestra historia con tantos honores, como fue, por ejemplo, el caso del general Castaños o Palafox, del que luego hablaremos. Porque luego hay personajes, bueno, iba a decir personajes menores como Manuela Malasaña o como Agustina de Aragón, un poco también envueltas en ese mito y en esa leyenda. Pero me sorprendió cuando leí en tu libro que Castaños, o sea, Castaños y Bailén, Bailén y Castaños, hay mucho que hablar ahí, ¿no? Sí, la primera gran victoria campal en suelo europeo frente a un ejército napoleónico, que fue la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, fue obra sobre el campo de batalla de los generales Teodoro Reding y Coupigny, sobre todo de Reding, que era el mando superior, y el ejército regular español, del ejército real, no profesional. Sabías que en Bailén estaba compuesto fundamentalmente por tropas que habían estado en el bloqueo previo de Gibraltar y milicias provinciales, ¿no? Eh, Porque Bailén fue una batalla que no como tantas otras, no se esperaba que tuviera lugar en ese lugar, valga la redundancia, sino que estaba prevista por el plan de Porcuna y acordado por los generales españoles y por el jefe del ejército de Andalucía, que le había dado el mando a la Junta de Sevilla, que era Francisco Javier Castaños, que era más veterano. Estaba previsto que el ejército del general Dupont eh, presentara batalla en Andújar, donde se situaba el general Castaños, con básicamente la mitad de las tropas. Pero el general Dupont ya no estaba en Andújar, había salido de Andújar tiempo antes, y donde se encontró al ejército español fue a las tropas mandadas por Reding en Bailén, en las afueras de Bailén. Paso que intentó forzar de camino a Sierra Morena, donde estaban parte también de sus tropas, y que no consiguió. Tras varias horas de combate, empezó de madrugada, acabó pasado el mediodía, con un calor bastante sofocante para la época, y sin agua ni para beber ni para refrescar la artillería, con lo cual llegaba un momento que no se podía disparar. El general Dupont, herido también, a varias cargas, los marinos de la Guardia, etcétera, y bloqueado el paso por la eficacia de la artillería española, decidió un alto el fuego, ¿no? Y negociar una capitulación. Pero la victoria es de Reding, que es quien mandaba ese ejército español y es quien estuvo en el campo de batalla de Bailén. Castaños estaba a 30 kilómetros de distancia en Andújar, esperando la batalla en Andújar, que nunca llegó. Pero claro, como decías Castaños, tú, perdona, sí que sí. Castaños será, eso sí, como general en jefe de Andalucía, del ejército de Andalucía, quien firme el 22 de julio, 3 días después, la capitulación oficial del ejército napoleónico en Andújar. Y eso es lo que ha pasado a nuestra historia. Pero claro, Exacto. como decías tú en el libro, o sea, el que haya un alto mando con nombre británico que fuese el verdadero héroe de Castellano, a lo mejor nos rompía un poco esa línea de romantización y de heroísmo nacional. Sí, claro. Además con Reding, que era de origen suizo y llevaba en España varios años, había sido gobernador de Málaga. Pues claro, en Reding primero es que muere apenas un año después, no llega,
Muere en abril de 1809 a consecuencia de una epidemia y de las graves heridas sufridas en febrero de 1809 en la batalla de Valls, en Cataluña, ¿no? Y claro, no va a tener, no va a seguir su carrera, con lo cual no se va a poder reivindicar. Eso para empezar. Y luego en el discurso que se elabora posterior, en el relato de la historia nacional de España y de ese mito fundacional casi que es la guerra de independencia, ¿qué suena mejor? Para el gran héroe español Castaños, general español de larga trayectoria, o un apellido suizo que era Reding. Entonces, claro, sí, pues se van a obviar estas cosas. No, el relato no se ajustaba a lo Y, que se quería en realidad y transmitir. luego con Castaños lo que pasa es que no fue solo Bailén. Luego fue muy criticado por tener movimientos muy lentos, tardó mucho en avanzar hacia Madrid. Ahí, cierto es, ahí tenía razón, que se tenía que hacer cargo de más de 20.000 prisioneros franceses, bueno, de soldados napoleónicos, que qué hacía con ellos, los mandó a pontones a Cádiz, pero tenían que estar vigilados, etcétera. Y luego es que Castaños fue nombrado jefe del ejército del centro para defender la línea del Ebro, la campaña de otoño de 1808. Pero también falto de medios y con instrucciones poco claras de la Junta Central, pues no consiguió hacer una defensa efectiva, fue derrotado, aunque tampoco dirigió tropas prácticamente en la batalla de Tudela, que quien dirigió fue un irlandés, O'Neill, y luego ordenó una retirada con intención de marchar en socorro de Madrid, cosa que no entendieron sus soldados, que uno, preferían combatir o preferían retirarse a Zaragoza. Y entonces acabó siendo destituido e incluso casi, y fue juzgado en Sevilla por traición, e incluso hubo un intento de linchamiento popular en un pueblo de Ciudad Real porque le acusaban de traidor y de cobarde. Pero aquí Joder, pues también hubo una campaña de propaganda contra él, de fake news, de importante. bulos, diríamos, ¿no? Sí. Pero dirigió para Fox. para- Ahora hablaremos de tu bueno, como ahora se me ha quedado ahí, tu Mi paisano, paisano. de tu paisano. Y me figuro que también el papel, yo creo que minimizado, ¿no? Que tuvo Wellington, que a lo mejor no fue tan importante como, pero hombre, nos echó una mano importante. Yo creo que también va en esa línea, ¿no? De minimizar todo aquello que no fuese algo patrio, ¿no? Algo. Hay que tener en cuenta primero que Wellington eh, es el segundo generalísimo de la historia de España. El primero había sido Godoy, desde 1801. A Wellington lo nombran generalísimo al mando de todos los ejércitos aliados, portugueses, británicos y españoles, mando supremo, se lo da la regencia y las cortes, ¿no? de Cádiz. Y el papel de Wellington obviamente es importante porque va a mantener a Portugal a salvo, protegido en la península de Lisboa tras la línea de Torres Vedras. Va a jugar generalmente una estrategia más defensiva o más cauta, aunque luego va a ser quien dirija las dos grandes ofensivas finales de la guerra, la de 1812, por Ciudad Rodrigo y Salamanca y por Badajoz, y la que sea el fin de la guerra, que es la de 1813, hacia la batalla de Vitoria, ¿no? Que vencerá con, por supuesto, apoyo del ejército español de Pablo Morillo, en este caso. Pero su papel obviamente es muy relevante y de las tropas británicas y portuguesas. A mí me parece peor el olvido de nuestros vecinos portugueses, ¿no? Sí. que hicieron también un aporte fundamental a la victoria contra Napoleón. Y de hecho, ya en 1808, muchos soldados portugueses del antiguo ejército de los Braganza, que habían huido a Brasil, fueron integrados, muchos por la fuerza, en la Legión Portuguesa Napoleónica, y en cuanto estalló el levantamiento español, muchos desertaron y se pasaron a filas españolas. Ujú. Y Daniel, otros personajes, así a quemarropa, hablando de guerra, otros personajes que o por un lado hayan sido engrandecidos y no se merecían tanto, o hayan sido empequeñecidos por intereses político-culturales, ¿así nos puedes decir alguno? Bueno, es que hay.
como el ejército profesional borbónico previo, el ejército real, tenía una parte importante que era de valones irlandeses, suizos e italianos, pues había bastantes generales, por ejemplo, Mark, O'Neill, Reading, que no, que no pasaron a la posteridad luego a pesar de estar combatiendo en 1808 como grandes héroes. Y sí que pasaron los Castaños, los Palafox, incluso el Marqués de la Romana. Y luego a mí me gusta destacar más que personajes, grandes personajes, o bien pequeños personajes o personajes colectivos. Porque al final, quien sostuvo la resistencia, la espina dorsal de la resistencia antinapoleónica, y a la vez quien más padeció la consecuencia de la guerra fueron, como siempre, las clases populares españolas, ¿no? Que fueron 6 años al fin y al cabo de una guerra total, que combatieron, se alistaron en la leva en masa de 1808, sin tener experiencia bélica, y sufrieron las derrotas por ello, en campo abierto, incluso masacres, que defendieron luego ciudades en asedios, que fueron una característica muy importante de la guerra contra Napoleón, más allá de Zaragoza y Gerona, pues estuvo Tarragona, Tortosa, Astorga, Badajoz, Alicante también fue atacada, etcétera, ¿no? Cádiz, por supuesto, Tarifa. Entonces, bueno, y luego además, una vez cayeron las ciudades, se echaron al monte y combatieron en la guerrilla. Y esas hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, digámoslo así, son eh, quien se debe al final la base son el pilar fundamental de la victoria. Bueno, pues hablando de resistencia, como acabas de decir ahora, y esos pequeños colectivos que son los que sustentaron y cargaron sobre sus espaldas todo este proceso, pues vámonos a tu tierra, vamos a Zaragoza y vamos a hablar un poco de lo que fueron los sitios de Zaragoza. La verdad es que lo tienes todo aquí, o sea, este libro es espectacular, o sea, Guerra y Cuchillo, cuentas absolutamente todo lo que sucedió, lo que sucedió aquellos días en Zaragoza, ¿no? Pero para empezar, ¿por qué era tan importante Zaragoza para los franceses? Bueno, Zaragoza inicialmente no fue una de las ciudades ocupadas porque no estaba en la vía a Madrid, como Burgos o Vitoria, ni era una plaza fuerte fortificada de la frontera, como podían ser, o cercano a la frontera, San Sebastián, Pamplona, Barcelona o Figueras, ¿no? O Gerona, o Figueras, en la actual provincia de Gerona. Pero una vez se inicia la guerra, en la táctica napoleónica es desde estos puntos que ya tienen ocupados, enviar columnas de castigo, como si era una rebelión de 4 campesinos con 4 frailes, ¿no? Y claro, el Valle del Ebro es una vía de comunicación muy rápida y un nudo de comunicaciones entre Madrid y Barcelona, entre Bilbao, Pamplona y Valencia, y un punto, en el caso de Zaragoza, cercano a los pasos pireneicos y a la frontera con la misma Francia. Con lo cual, aunque inicialmente, cuando no se esperaba una guerra por parte de Napoleón, no había sido ocupada, porque no se esperaba que hubiera una rebelión siquiera, y mucho menos una guerra, más allá ya digo, una rebelión que se podía sofocar en 2 semanas, como mucho. Pero una vez se resiste y se inicia la guerra, claro, Zaragoza está cerca de la frontera de Francia, pues actúa como bandera de la rebelión en todo el noreste peninsular y puede ser aglutinadora de tropas desde Valencia, desde el interior de Cataluña, desde la ribera del Ebro Navarra, desde el sistema ibérico, con lo cual se va a convertir en un peligro tanto para el flanco izquierdo de la línea de comunicación entre Francia y Madrid, como en la propia frontera pirenaica, como en el dominio napoleónico en la costa catalana. Zaragoza está equidistante un poco de todos estos puntos y también hacia Madrid, ¿no? Por el camino real. Con lo cual se va a convertir en un objetivo que pretenden sofocar con una columna de 6.000
soldados napoleónicos al mando del general Lefebvre, que saldría de Pamplona el 6 de junio de 1808, bajaría por Navarra hasta Tudela y siguiendo en paralelo al Ebro llegarían a Zaragoza, donde confluirían con la columna del general Schwartz, que saliendo de Barcelona pasaría por la cordillera costero-catalana, llegaría a Lérida y de Lérida a Zaragoza. Y a la vez, la columna de Montseny, que había salido de Madrid, tomaría Valencia y de Valencia, vía Teruel, subiría hacia Zaragoza, confluyendo así las tres columnas napoleónicas, habiendo reprimido esos ejércitos de campesinos insurrectos, ¿no? Según Napoleón. Problema: en Valencia fueron frenados en la batalla de las Torres de Quart a finales de junio. En Cataluña fueron frenados en las batallas del Bruc entre el 6 y el 14 de junio por tropas regulares, sobre todo suizos, y los somatenes, que eran somatenes catalanes. Y la columna de Lefebvre, que se las vio muy felices al principio, venciendo en campo abierto sucesivamente al constituido hacía 2 semanas ejército de Aragón, una multitud de campesinos mal armada, para entendernos rápidamente, pues Lefebvre les venció en Tudela el 8 de junio, en Mayenne el 13 de junio y en Aragón el 14 de junio de 1801. Con lo cual, el día 15 preveía entrar triunfalmente en Zaragoza. Zaragoza, ciudad de apenas 50.000 habitantes, que no tenía defensas modernas, tenía el antiguo palacio de la Aljafería, que la mayor defensa es que tenía un foso y un rebellín, y luego tenía algunos restos de la antigua muralla medieval del siglo XIV de ladrillo, que en el mejor de los casos servían de tapia junto a monasterios y conventos para evitar que pasaran mercancías y obligar a pasar por las puertas que tenía el perímetro exterior, que eran 8, en total había 12, también con todas las internas, y ya está. ¿No? Y además sin ejército, sin unas defensas, o sea, que pudieran hacerte. Que vamos, que los franceses no se podían imaginar que aquello iba a ser un dolor de muelas como fue. Ni los generales españoles, porque hay que tener en cuenta, la cronología es la siguiente. 24 de mayo, motín popular en Zaragoza encabezado por los labradores. Destitución de la autoridad del capitán general Guillermo. 25 de mayo, buscan un líder carismático que va a ser un joven de la nobleza de 32 años, guardia de corps. Había estado en la corte, pero era un inexperto militar, José de Palafox Rebollido y Melzi. Este necesita declarar la guerra a Napoleón, pero no tiene un ejército. Si suma en Zaragoza, si concentra en Zaragoza, a todos los hombres del ejército retirados y cuerpos de seguridad de la monarquía existentes en Aragón en 1808, tenía 1.162 combatientes. Aptos Pero para estaban, hacer frente, sí, rodeados por los franceses. exacto. Claro, decreta una leva de todo hombre en Aragón de 16 a 40 años, afluyen a Zaragoza, forma lo que llama tercios aragoneses, cada uno de 1.000 hombres, compañía de 100 hombres entre los artesanos y labradores de Zaragoza, y con eso constituye lo que llama pomposamente el ejército de Aragón. En el mejor de los casos era una multitud de artesanos y campesinos mal armada, con algunos poquitos militares que se van fugando de Madrid, Barcelona y Pamplona, del Regimiento de Extremadura, de voluntarios de Aragón, de voluntarios de Tarragona, dragones de Numancia, artilleros, y se fugan también de Alcalá, pero la mayor parte de esos casi 10.000 hombres que reúne en junio de 1808 en Zaragoza, 9.000 no han cogido un fusil en su vida. Claro. Y se tienen que enfrentar a un ejército profesional, curtido y preparado para Profesional ello. sí, curtido poco, porque el ejército inicial que está en España en 1808 es un ejército formado por cuerpos de seguridad napoleónicos, la Guardia de París, por ejemplo, Infantería de Marina, em, conscriptos de las últimas levas. Era un ejército bien equipado, profesional, pero no era la Gran Army. Esa viene en otoño, Esa con es la que se Napoleón. trae luego el propio Napoleón, es Napoleón. verdad. Ese Claro. ya cuando ve la cosa fea ya dijo, Era un ejército obviamente mucho mejor que el ejército de Leva, pero que no era necesariamente mejor que el ejército regular borbónico, por ejemplo, ¿no? El caso es que el 15 de junio,
A las 9 de la mañana, Palafox pasa con una bandera de la Virgen del Pilar animando a la defensa y luego se va con el Estado Mayor. Y bastantes de esos 1.000 profesionales que tienes, pues básicamente la mitad se los lleva. Porque nadie considera que Zaragoza pueda resistir un solo asalto del ejército napoleónico. Ha vencido en 3 batallas previas, recordemos. Comienza la batalla esa mañana en el Canal Imperial y llega la tarde. Tras un descanso, Lefebvre ordena a 3 columnas al asalto directo a las puertas de Zaragoza. Se va a encontrar al vecindario, hombres y mujeres, y unos poquitos militares. Especialmente destaca el teniente de rey de la plaza, Vicente Bustamante, el coronel Mariano Renovales, Sangenis y Francisco Marco del Pont con los ligeros de Tarragona. Y el que será brigadier Antonio Torres, que era de la compañía de fusileros sueltos del Reino. Estos van a ser, estos poquitos militares, los que intenten organizar a esa multitud de gentes, de hombres y mujeres de Zaragoza, que, como pueden, van a resistir. Y entre las 3 y las 7 de la tarde del 15 de junio de 1808, en la conocida como Batalla de Alseras, apostados en las puertas y las tapias de la ciudad, habiendo sacado a las puertas solo 8 cañones, teniendo muchos más, pero es que no sabían ni manejarlos, incluso uno les revienta, consiguen rechazar el asalto frontal napoleónico. Incluso cuando entran por la puerta de Santa Engracia un escuadrón de lanceros polacos de caballería, son atacados en las calles por un grupo de mujeres zaragozanas que con armas blancas les frenan. Renovales contraataca con una partida de 150 paisanos por el flanco derecho francés, a través del Huerva, y Lefebvre ve que tiene 700 bajas y ordena la retirada. Y el 15 de junio de 1808 comienza el MIT y la identidad de resistencia del vecindario de Zaragoza. Zaragoza se construye como ciudad resistente, que ha sido capaz por sí sola, cuando nadie daba un duro por ella, de resistir. Comienza el primer sitio de Zaragoza. Primer sitio que se prolongará hasta el 14 de agosto de 1808. Y que en las 2 primeras semanas Palafox está fuera, reuniendo refuerzos. Es muy criticado por ello. Volverá el 2 de julio, momento de otro asalto francés, napoleónico, que es el momento en el que aparece Agustina Zaragoza y Domènech, Agustina de Aragón, disparando el cañón junto con otros paisanos, que no será ni mucho menos la única mujer. Están Benita Portoles, está Manuela Sancho, María Agustín, María Martínez de Arellano, Josefa Will, etcétera, 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 que combaten más en la mano disparando cañones. Porque Agustina es una más, pero la propaganda del propio Palafox la elevará a los altares de la patria, ¿no? E incluso será la primera mujer miembro durante toda su vida del ejército español, porque desde entonces es militar. Bueno, el 4 de agosto vuelve a haber otro gran asalto napoleónico tras un bombardeo de 4 días, que se dirige incluso contra edificios civiles, como el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que acaba en llamas. Y las tropas napoleónicas reforzadas, ya son 14.000 soldados, llegan a asaltar la ciudad y entrar hasta la mitad del casco urbano, que es la calle central del Coso. Y se va a dar la paradoja de que durante 10 días una calle sea el frente de batalla. A un lado, barricadas donde están las tropas españolas y el vecindario de Zaragoza, al mando del brigadier Antonio Torres, porque el Estado Mayor de Palafox ha vuelto a salir de la ciudad. Y al otro lado, el ejército napoleónico, apostado en las casas del otro lado de la calle, al mando del general Verdier y de Fer. La resolución de ese primer asedio vendrá del exterior, porque ahí queda en tabla, ¿no? En el interior de la ciudad el combate. Primero porque los hermanos Palafox llegarán con refuerzos desde Cataluña, incluso vencerán en una batalla a la caballería polaca en los vados del río Gállego, con las Reales Guardias Españolas. Vendrán refuerzos desde el Alto Aragón, vía Huesca, Azuera, Villanueva, por parte de Felipe Perena, un militar también de larga trayectoria. Desde el sur llegan tropas desde Calatayud con el barón de Barsás, de origen belga, y desde Valencia llegarán las tropas enviadas por la Junta de Valencia al mando de los generales Saint-Marc, de origen también valón, y el general Juan O'Neill, de origen irlandés. Con lo cual
Eso sumado a la noticia de la derrota de Dupont en Bailén, obligará a las tropas napoleónicas a retirarse y levantar ese primer sitio de Zaragoza victorioso para los leales a Fernando VII. Y además, no solamente se luchó en Zaragoza, también hubo combates en distintas localidades, ¿no? O sea, me figuro que por donde pasaban los franceses aprovecharían el pueblo para atacarlos, o bueno, o a lo mejor al revés, ¿no? Que eran los franceses los que intentaban tomar el pueblo en represalias. ¿Cómo fue aquello? Bueno, hubo combates en el primer sitio externos, por ejemplo, el 5 de agosto esta batalla en los vados del río Gallo junto a Pastriz, que es cuando entra el primer convoy de socorro con Luis de Palafox y las Reales Guardias. Hay otra pequeña batalla en el camino entre la Puebla de Alfindén y Villamayor, cuando la caballería francesa y polaca intentan desbaratar ese convoy al mando de José de Palafox, pero en este caso el segundo de Voluntarios de Aragón los rechaza. Luego hay combates en torno a Villaferiche y en torno a Osera. Por ejemplo, Villaferiche es un pueblo al sur de Zaragoza que era uno de los principales fabricantes de pólvora de todo el reino de España. Intenta ser tomado por los franceses. También hay una batalla en Épila, en la ribera del río Jalón, que es un intento de Palafox de intentar atacar la retaguardia napoleónica, pero le sale mal. Y los tropas napoleónicas entran en la villa y luego la saquean, o sea, el modus operandi más general. Y luego, al levantarse el primer sitio, hay una persecución del ejército valenciano y aragonés hacia las tropas de Lefebvre y Verdier que se retiran, y por ejemplo un combate ya en lo que es la actual Rioja, La Rioja, en la localidad de Alfaro, el 27 de agosto, un combate sobre todo de caballería española contra caballería francesa. Entonces, bueno, hay una pluralidad de pequeñas acciones. E incluso en el marco al final del primer sitio, hay una incursión española al mando de Fernando García Marín desde Canfranc, al norte de Huesca, en los Pirineos, que cruza a Francia. Pues hay una primera invasión Una desde contraofensiva. Aragón. Sí. Entonces, bueno, estas son las actuaciones así más significativas en torno a este primer sitio, ¿no? Luego también en el segundo sitio, que será ya en el invierno, entre el 20 de diciembre de 1808 y el 21 de febrero de 1809, tras la entrada como un rayo de Napoleón con la Gran Armée, que derrota en Espíritu Monteros, a Monal, en Somosierra, en Tudela, en Uclés a los ejércitos españoles, esa Gran Armée, ¿no? Napoleón y sus mejores mariscales, y luego persiguen a los británicos hasta La Coruña, donde se reembarcan aún muriendo el general británico John Moore. Bien, pues ese segundo sitio, en lo más crudo del invierno, en el que en la ciudad de Zaragoza se encierra todo el ejército de Aragón y parte del ejército del centro, miles y miles de familias refugiadas de todos los pueblos de la Ribera del Ebro y de parte de Aragón, y los propios vecindarios, ¿no? Con lo cual, decenas de miles de personas en una pequeña ciudad asediada, bombardeada en pleno invierno. Va a ser un panorama dantesco. Un Pues bien, drama. mientras Zaragoza está eh, asediada en un bloqueo ya total por dos cuerpos de ejército napoleónico, el tercero y el quinto, estos sí son veteranos de la Gran Armée, con los mariscales Moncey y Mortier, los generales Hassan, Junot, Suset, y luego por último el mariscal Jean Lange, ojito derecho de Napoleón, o sea, vino La aquí crema, la la, crema la de la creme de la crema. creme de la creme del imperio napoleónico, y 132 piezas de artillería con 50.000 soldados, que no es poco, porque Zaragoza era un símbolo y Napoleón quería acabar con ella. Pues en ese segundo asedio también va a haber saqueos y batallas alrededor de la ciudad. Por ejemplo, habrá eh, un intento de socorro con Fray Teobaldo y Felipe Perena, que vendrá desde la Sierra de Alcubierre al norte, al noreste, pero serán desbaratados en la batalla de Leciñena o del Llano, el 24 de enero de 1809, ¿no? Tras lo cual, las tropas napoleónicas saquean el santuario de Nuestra Señora de Magallón de Leciñena. También habían saqueado previamente más al sur lo que luego fue también base de su caballería, que fue Villamayor, que es mi pueblo. Luego también saquean el 26 de enero
Alcañiz, en el Bajo Aragón, en la provincia actual de Teruel, donde consiguen suministros porque estaban pasando bastante hambre las tropas sitiadoras napoleónicas, o por ejemplo combatirán a las tropas de Ramón Gallán en la zona de Paniza, de Cariñena, que es al sur oeste de Zaragoza, también con los consiguientes saqueos de poblaciones. Ujú. Oye, en una red social leí un post tuyo, una anécdota, que contabas que los vecinos de Ejea de los Caballeros no se les ocurrió otra cosa que soltar toros contra como si los toros atendieran a solamente atacar a las fuerzas napoleónicas. ¿Y qué pasó? Bueno, con esto debo decir lo primero de todo, que a veces leyendo fuentes primarias de la guerra de independencia, si no fuera por los auténticos desastres humanos que supuso, a veces es la guerra de Gila o de Berlanga, porque hay historias realmente surrealistas que las tienes que leer dos veces para certificar que evidentemente es lo que te están diciendo las fuentes. Que eso Esto pasó. viene de un diario de un ingeniero que se fuga de la Academia de Alcalá de Henares y llega a Zaragoza con otros tantos, en la famosa fuga de ingenieros de junio de 1808. Es José María Román, que escribió un diario, porque además luego acabó de prisionero en Nancy, y este diario y este ingeniero lo estudió la historiadora María Zozaya, en una edición de este diario, ¿no? Y José María Román, tras el primer sitio, lo mandan pues distintas comisiones y tal, de ver cómo está la situación, de cómo se puede defender el territorio, etcétera. Y pasa por las 5 villas aragonesas, ¿no? En la frontera con Navarra, el norte de León. Y ahí está la villa de Ejea de los Caballeros. Y ahí se encuentra con que los vecinos le dicen todo, yo me los imagino todo orgullosos, en plan, hemos pensado una estrategia Vamos, cojonuda, infalible, infalible. de que hemos encerrado a los toros, pues supongo que los de las fiestas, que me parece que más, creo que son en septiembre, y me parece que eran las fechas, los hemos encerrado en un corral y los soltaremos cuando vengan los franceses. Claro, esto es el meme de, en su cabeza sonaba espectacular. O sea, Claro, yo me imagino a José María Román, que era un aristócrata menor, pero ilustrado, ingeniero, con amplios conocimientos, que llegan los de Gea y dicen, mira, esta es nuestra fantástica táctica que vamos a usar, y debió poner una cara de what the fuck tremenda, y la notó. oye, ¿y alguna otra con la que te hayas topado y que sea, porque como me has dicho tú, dentro el desastre, dentro del horror de una guerra, estas cosas son, joder, graciosas, o sea, no... Pues no te voy a contar una, sino que te voy a contar tres. Una es de una compañía de paisanos que estaban de guardia en el vado del río Ebro y al rato va un oficial militar a ver, pasando ronda. Y no había nadie. Y un vecino le dice, no, es que estaba fulanito, que es el capitán, que tiene 20 pocos años, y ha venido su madre para buscarlo y y se lo ha llevado. Y como se ha ido él, se han ido los demás. Que imagino a la madre diciendo, ¿pero qué haces aquí? ¿No? Entonces, claro, ¿no? Es poco. Luego otra es también en el primer sitio, los frailes estaban haciendo de un convento cartuchos, ¿no? Para los fusiles. Pero se pusieron en huelga porque dijeron que o todos los frailes de todos los conventos trabajaban o ellos no iban a ser los tontos que hicieran cartuchos. Entonces hubo ahí un cisco pequeño y dijeron, pero que tenemos a los franceses ahí, ¿no? Y, Una- un efecto solidario, ¿no? y una huelga de frailes fue. Y luego otra es en el asalto del 4 de agosto, que fue muy dramático, pero tiene un momento totalmente de gila, ¿no? Es el brigadier Antonio Torres, que es uno de los verdaderos pilares de la defensa de Zaragoza en su primer sitio, mucho más que para Fox, porque este sí que estuvo al pie del cañón y sufrió bastante porque estuvo en las brechas, etcétera. Pero el 4 de agosto estaba con su compañía de fusileros, que no sé cuántas horas debía llevar ya en la brecha de las Tapias de Zaragoza, a lo de la Puerta de Santa Engracia y junto a Torre del Pino, combatiendo. Y claro, lleva ya varias horas y un momento que como que se debió estabilizar un poco el frente y dijo, pues me voy ahora a almorzar. Y bajaba por la calle Santa Engracia, se lo encuentra el intendente del reino, que era Lorenzo Calvo de Rozas, un personaje muy interesante porque luego será del Partido Democrático, por cierto. Y se lo encuentra y dice, ¿dónde va usted? Que están atacando. Y dice, que llevo muchas horas de combate, me voy a almorzar.
Y el intendente dijo, no, no, vuelve al frente. Ya comerás. Pero yo imagino a Antonio Torres en plan, como los hobbits, ¿y qué hay de mi segundo desayuno? ¿No? La carne es muy importante, pero el comer también, ¿no? Entonces, bueno, ahí estas cosas Que, que son chocantes. sí, pero qué bien que hayan quedado a la posteridad, o sea, de forma fehaciente, no que haya pasado solamente como leyendas de cuentos de abuelos a nietos. Oye, antes al hablar de Agustín Aragón, no te he querido cortar porque estabas, pero has dicho que fue Palafox quien la eligió, ¿no? De una forma así para convertirla en... Pero has dicho un montón de nombres de mujeres, igual que me figuro que habrá nombres de hombres que de forma pues prácticamente anónima lucharían. Pero ¿por qué Agustina de Aragón? Bueno, ahora ¿Hay estoy alguna acabando una justificación? investigación, te digo en primicia, estoy acabando una investigación en la que pongo nombre y apellidos a 545 personas que estuvieron en los sitios. Hay Fíjate. que sacar a esta gente. Bueno, Palafox entre el 15 de junio y el 2 de julio no está en Zaragoza, está en el sur de Evo, reuniendo fuerzas, primero porque teme que caiga la ciudad y que se vengan sobre él, hay una carta de puño y letra que lo cuenta tal cual. Y claro, la Junta de Zaragoza y las autoridades de Zaragoza y el vecindario de Zaragoza dice, capitán general, que vuelvas, y tarda en volver. Entonces, claro, su imagen estaba un poco tocada. Entonces, llega justo cuando se ha rechazado el asalto napoleónico y le cuentan que Agustina ha disparado, que es una joven de 22 años, ha disparado un cañón en el Portillo. Entonces, él, que era muy hábil propagandista, eh, pues va inmediatamente al lugar, la condecora, la nombra miembro del ejército español con una pensión, la pone de ejemplo, diciendo, veis, esto es lo que tenéis que hacer. Entonces, claro, le va a venir muy bien a Palafox como cortina de humo y como propaganda de su propia ausencia de Care- la ciudad. Carencias, ¿no? Entonces, es un efecto propagandístico muy fuerte. Entonces, Pero que por eso, en el fondo es casualidad que sí, eligiera... podía haber sido Agustina y podían haber sido Pero ha Manuela sido- Sancho o otras tantas. Oye, te he cortado yo, que nos hemos puesto a hablar, pero de los sitios, algo más que contarnos, porque estabas contando cronológicamente, nos habíamos quedado en ese invierno y de lo que sucedía en Zaragoza. Bueno, por no enrollarme mucho, porque tuvimos además un buen rato, pero el segundo asedio, aquí por ejemplo recomiendo encarecidamente la lectura también del episodio Nacional Zaragoza de Galdós, que fue mi introducción a este tema con 15 años y me quedé obnubilado, ¿no? Lo más característico del segundo asedio no será el primer mes, que es una guerra de aproches, de trincheras que se van aproximando para bombardear cada vez más la ciudad asediada, sino será el combate urbano una vez caigan las defensas exteriores, los muros de la ciudad, en el asalto del 27-28 de enero, ¿no? De 1809. Porque desde entonces hasta el 20 de febrero de 1809, para avanzar 300-400 metros, que es lo que se internan en la ciudad las tropas napoleónicas, se dará un combate urbano que no se verá en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Stalingrado, ¿no? Ese combate calle por calle, casa por casa, habitación por habitación, en los tejados y en las bodegas y subsuelo en una guerra de minas. Guerra de minas que ante Sí, la resistencia en una manzana de casa de las tropas defensoras, los ingenieros napoleónicos ordenan cavar un túnel por debajo, poner barriles de pólvora, prender fuego y se volaba el edificio con sus defensores dentro. Siendo quizá el momento más dramático la voladura con 3.000 kilos de pólvora del convento de San Francisco, que estaba en el corazón de la ciudad, el 10 de febrero. Y que en las palabras del propio oficial de ingenieros Louis-François Lejeune, dice que caían restos humanos y escombros y mm, que las gárgolas góticas de la iglesia de San Francisco vomitaban sangre, ¿no? Que fue terrible. Y finalmente no fueron solo los combates y el terrible bombardeo, más de 31.000 proyectiles y bombas se lanzaron contra Zaragoza en apenas 2 meses por parte del ejército napoleónico, sino que al estar concentrada tanta gente, hacinadas muchos en bodegas para protegerse de los bombardeos, los refugiados que habían venido, los soldados extra que habían venido, hubo exceso de defensores. La falta de alimento, porque se perdieron los molinos harineros y el frío propio de esas fechas provocó
que una epidemia de tifus que se desató, de tifus exemático, fuera tremendamente mortífera, ¿no? El pico de la epidemia llegó en febrero y fue devastador, con hasta 500 muertos al día. No se podían enterrar y que quedaron en las calles. Y que cuando entraron las tropas napoleónicas tras la capitulación, el 21 de febrero, el panorama era de un inmenso cementerio en ruinas, ¿no? Con cadáveres amontonados en las calles. Y de hecho, aún hoy día, enfrente de la Basílica del Pilar, o sea, en pleno centro de Zaragoza, justo enfrente, al otro lado del río Ebro, está la Arboleda y Parque de Macanaz. Y bajo el parking que hay una gran fosa de más de 15.000 personas enterradas tras la capitulación, muchas de ellas víctimas de esta epidemia de tifus. Madre mía. Ujú. No, sí, fue un drama. Si es que leyéndolo te metes en esa situación y te figuras en aquella, o sea, pues eso, una ciudad asediada, con pocos alimentos, agotamiento físico y sobre todo psíquico, pues, pues es un drama total y absoluto. Daniel, y para ir terminando, bueno, por lo que estás contando de Palafox, por lo que ponen en el libro de Palafox, evidentemente yo creo que es una figura agrandada por la historia, pero ¿qué conclusión sacas tú de él? ¿Qué opinión te merece el general Palafox? Pues a ver, yo puedo hablar como escribía su primer conde de Montijo en las cartas, encabezaba con un mi querido Pepe. Para mí también es mi querido Pepe, tanto tiempo investigándole. Eh, por un lado, así en broma a veces digo que era gafe, que las cosas le salían regulinchi. Por otro lado, digo que hay que bajarlo del pedestal al que está aupado, ¿no? Por los relatos de estos últimos 200 años, y que él mismo se encargó de agrandar, porque cuando volvió de la prisión en Francia recopiló toda la información que pudo sobre la guerra de independencia y los sitios de Zaragoza, cosa que a mí me ha venido de perlas para todo esto que he investigado y escrito, pero era un poco obsesivo con qué van a decir de mí. ¿No? Intentó desde un primer momento Figura. controlar el relato de 1808 y desprestigiar a quienes eran su oposición, como el general Castaños. Y Palafox, podríamos decir que hizo lo que pudo, que no dejaba de ser una persona de carne y hueso, en unas circunstancias absolutamente excepcionales, y que le llegó muy pronto la fama y se le fue muy rápido también, ¿no? Porque al fin y al cabo se convirtió en un juguete roto. Él era un guardia de corps, un cortesano, un aristócrata aragonés que había estado en la corte de Carlos IV, tocando la guitarra, jugando a las cartas de fiesta y conspirando. Lo nombran capitán general, tiene 32 años, no ha estado en una guerra en su vida y tiene que luchar en esa situación. Le sale mal, toma decisiones militarmente muy cuestionables, sobre todo, por ejemplo, en el segundo asedio será muy cuestionado por otros militares profesionales por encerrar a todo el ejército dentro de Zaragoza, en vez de sacar a la caballería al menos, que eran unos 2.000 jinetes, los deja dentro de Zaragoza, era un sinsentido, ¿no? Y además eso provocó problemas logísticos y como vemos, la propagación de la epidemia, ¿no? Concentró a tanta gente. En el primer sitio es verdad que como todo el mundo no pensaba que fuera a resistir la ciudad, también es verdad que tenía sentimientos, no era un robot, tuvo miedo, y así lo deja en la carta que le envía al barón de Barsás desde Belchite el 17 de junio de 1808. Dice textualmente: cuando abandoné la ciudad tenía miedo de que los franceses hicieran venganza sobre mi cabeza, palabras textuales. O sea, tuvo miedo, pero Ujú. por otro lado dices, ¿quién no va a tener miedo en una situación de guerra? O sea, Claro. sería de Miquel. Bueno, el caso es que como militar profesional pues fue bastante cuestionable, por no decir bastante incompetente. Pero bueno, también hizo lo que pudo, ¿no? Como propagandista fue muy bueno, fue un líder carismático a pesar de todo, porque supo medir, otros acabaron muertos, linchados, Ujú. o se intentó linchar. Para Fox no, para Fox luego quedó bien en el relato. Pero luego, claro, queda preso en Francia ya en 1809 y hasta 1814, se pierde toda la guerra. Y es una guerra muy larga, pasan muchas cosas y Sí. destaca mucha gente. Y él ha estado al principio. Entonces, se nota como que ha quedado en segundo plano. Y luego además se hace liberal cuando llega Fernando VII, pues imagínate. Claro.
Quedó siempre como en un segundo plano, con todos honores, pero en un segundo plano. Y entonces, bueno, pues eso, un personaje de su tiempo. Aquí yo a veces hablo, hay un historiador, Alberto Cañas de Pablos, que al hablar de Napoleón y de muchos generales y políticos de ese siglo XIX, europeo y americano, habla de centauros carismáticos, ¿no? Esos personajes que ganan fama en el campo de batalla y luego se meten a política. Y en este sentido, yo a veces me planteo de si mi querido Pepe, ¿no? José de Palafox, no fue un centauro carismático fallido. Tuvo los elementos para ser alguien muy carismático, con un papel, una proyección no solo militar, sino política muy importante, pero se quedó en el camino. La historia lo tiró del caballo. Bueno, has hecho una foto bastante exacta de la imagen que tenemos que tener de Palafox y no de ese romanticismo que venimos heredando de la guerra de independencia. Daniel, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Hemos pegado un repaso a cuestiones de la guerra de independencia. Luego lo de los sitios de Zaragoza, que has desvelado muchas cositas que son desconocidas para el gran público. Y ya te digo, darte las gracias. Yo he disfrutado con tu charla y espero que en un futuro, no sé cuándo, que te pueda llamar otra vez como esta vez y que hayas atendido la llamada y hablar de otro tema, porque el siglo XIX es un siglo apasionante, o sea, tuvo absolutamente de todo y hay muchos temas de los que hablar y tratar. Muchísimas gracias, Daniel. Espero que nos veamos Encantado. pronto.